Como cada semana es un gran gusto que nos acompañe y que esperamos que lo haga durante toda esta hora aquí en su programa Marca Textos en televisión, que como usted sabe esto es todo un esfuerzo de información y análisis político de lo que pasa con la política y los políticos aquí en Jalisco y que usted puede seguir todos los días a toda hora en nuestra página de internet marcatextos.com y aquí cada semana a partir de las 10 de la noche en vivo en Marcatextos en televisión. Le recuerdo que nuestro esfuerzo de información es llevarle a usted la mejor información política, el mejor análisis político para que usted sepa realmente qué está pasando con el mundo de la política aquí en nuestro estado. Como cada semana, me da un gran gusto compartir estas cámaras y estos micrófonos con mi amigo el periodista Julio César Hernández. Julio. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy estaremos, Julio, analizando un tema que creo que va a ser muy interesante para ustedes, esperamos que así lo sea, para nosotros lo es, los grupos de poder en Jalisco. No todo el poder está concentrado en los poderes institucionalizados del gobierno, hay grupos que ejercen un poder de manera informal y que tienen influencia en lo que pasa en la vida política y por lo tanto lo que pasa en la vida de usted y de nosotros, y queremos hoy analizar cómo actúan y cómo influyen en las decisiones. Hoy también estaremos revisando algunas instituciones que son interesantes, que usted conozca cómo funcionan y cómo actúan. Yo soy Gilberto Pérez Castillo y esperamos que esta hora usted esté aquí con nosotros acompañándonos. Usted verá ahí en su pantalla las formas que tiene de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Lo invito a que nos dé su opinión respecto a estos grupos de poder que iremos analizando en el transcurso de esta hora y que también opine respecto a lo que pasa en la política y lo que pasa con los políticos en Jalisco. Le recuerdo que una manera que usted tiene de comunicarse con Julio César Hernández, y lo invito realmente a que lo haga, es a través de las redes sociales y sobre todo del Twitter, Julio. Así es, ahí en nuestra cuenta JC Entre Semana, ahí estamos abiertos para establecer este contacto, esta comunicación. Y le insisto de veras, si usted ya está en redes sociales, siga a Julio César Hernández ahí en su cuenta JC Entre Semana. Lo sostengo, Julio es el periodista mejor informado de Jalisco y por lo tanto a usted le conviene, si le interesa el tema de la política, seguirlo. No lo deje para mañana de una vez, si ahorita está por ahí en disposición, délo de alta, sígalo. Si usted no está en redes sociales, también lo invito a que se meta de una vez porque es una tendencia que seguirá creciendo y que le permitirá a usted tener una condición interesante de información, sobre todo de actualidad. En el caso de su servidor, lo invito también a que me siga en mi cuenta, es @Gilberto Pérez. Lo invito a que también se encuentra en mi cuenta Información Política, pero también podrá usted encontrar algunas recomendaciones sobre restaurantes, sobre cafés, sobre qué hacer y qué tipo de actividades desarrollar aquí en nuestra ciudad. La industria del tequila. También, mucha información sobre la industria del tequila, pero también le damos información sobre redes sociales para que usted pueda sacarle más jugo a estas redes sociales que cada vez son más importantes en nuestra vida. Entonces lo invitamos a que se comunique con nosotros y bueno, le decía, vamos a analizar hoy a estos grupos no tan formales como los gobiernos, no tan formales como los partidos políticos, pero que tienen una influencia importante en las decisiones gubernamentales y en las decisiones políticas y que nos conviene que sepamos cuáles son y cómo actúan. Para esto vamos a ver esta nota que nos preparó nuestra productora Marisol de la Peña y enseguida continuamos para analizar este tema, los grupos de poder en Jalisco. El rumbo del Estado se ve afectado por las decisiones políticas de los gobernantes, pero existen también fuerzas sociales y líderes de opinión que son capaces de movilizar a miles de personas en la ciudad y que influyen en el rumbo de Jalisco. Estos son los grupos de presión y poder en Jalisco. Personajes y líderes de opinión como el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien tiene puerta abierta en Casa Jalisco y quien es visitado por todos los candidatos a gobernador y presidentes municipales en campaña, pues todos quieren ser fotografiados con él con cara de niño bueno.
Otro es el exrector Raúl Padilla López y quien decide sobre la Universidad de Guadalajara. Recientemente vimos un despliegue de su capacidad de movilización de la comunidad estudiantil y poder de la opinión pública. En el pleito con el Ejecutivo, Emilio González Márquez. Las organizaciones no gubernamentales también se han manifestado con iniciativas en pro de la ciudad y propuestas de desarrollo de la misma. Algunas son Ciudad para Todos, GDL en Bici, quien ya son tomadas en cuenta en las mesas de trabajo de los ayuntamientos, en los planes de movilidad. Otra que viene trabajando con la iniciativa privada es Guadalajara 2020, quien trajo a la ciudad la vía recreativa. Bueno, pues estos son algunos de estos grupos de poder que afectan o las decisiones o que intervienen en las decisiones de los gobiernos en Jalisco. Y un poquito para desmenuzar, Julio, el asunto, yo diría que estos grupos de poder tienen algunas características que los hacen precisamente eso, grupos con capacidad de influir en las decisiones de los gobiernos. Una posibilidad, digamos, uno de esos elementos podría ser el tener una organización importante en términos de número de seguidores, claro, o de una capacidad de organización que les permite que sus acciones tengan una repercusión en la opinión pública. Otra posibilidad sería grupos de poder cuya influencia es importante porque tienen, digamos, una cantidad de recursos importante, de recursos económicos que les permite, pues con esos recursos, tener influencia también en las decisiones públicas. Y habría otro que siempre es discutible, que tiene que ver con la capacidad de coerción que se da en algunos casos. Hay quienes pueden considerar este asunto, o dentro de estos grupos, por ejemplo, pues las bandas de delincuencia organizada, que finalmente, claro, debemos reconocer, afectan las decisiones de gobierno por la capacidad que tienen de hacer daño, de provocar daño en los demás. Y bueno, en este marco encontramos, decíamos, al principio, grupos que no son tan formales, las iglesias. Así es. Y en el caso nuestro de México, pues la Iglesia Católica, que aunque las estadísticas dicen que va perdiendo porcentaje de adeptos, sigue siendo con muchísimo la principal creencia religiosa en México y en Jalisco, por supuesto. Claro, hay una característica o hay algo que caracteriza a todos estos grupos, a todas estas asociaciones, a todos estos grupos de poder, como los has enumerado, Gilberto, que es el que todos han encontrado eco en los medios de comunicación. Así y es. eso los hace todavía más fuertes, tener una presencia, ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque han encontrado una gran apertura en los medios de comunicación. Sí. Ya es muy común que los medios de comunicación acudan al llamado de estos grupos, aun y cuando apenas van naciendo. O sea, antes íbamos y quizás decíamos, ¿pero quiénes son estos grupos? No, pues no son más que un puñado de personas ahí que, no, a ver, ya mejor nos esperamos a lo que ellos envíen. Hoy no, hoy han tenido la capacidad para que los medios de comunicación se interesen en darles cobertura, en darles espacios, y por lo tanto eso los hace ser tomados en cuenta por las autoridades. En el caso de la Iglesia Católica, creo que además tiene un factor importante, Julio, que la propia Iglesia en sí misma es su propio medio de comunicación. Además. Recordemos que la Iglesia todos los días reúne a decenas o cientos de miles de personas en los templos, y que en esos templos se transmiten mensajes con contenidos que le interesan a la propia Iglesia Católica. Claro. Tiene su propio órgano de comunicación, que es el semanario, pero además tiene otros medios de comunicación en radio y en televisión que le permiten tener esa influencia independiente, además de, como tú dices, de todo el espacio que los propios medios de comunicación les damos a las declaraciones y a las posiciones de la Iglesia. Y, por supuesto, decíamos al principio que la capacidad de organización es un factor fundamental para tener poder en este esquema de grupos de presión. Y sin duda, la Iglesia Católica tiene esa capacidad de generar organización y de generar movilización de personas, ¿no? Máxime cuando cuentan, en el caso de Jalisco, pese a que es solamente la arquidiócesis Tapatía, pero el caso de Jalisco, y que por supuesto trasciende sus fronteras, un hombre con la personalidad
la fuerza del cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Sí. Creo que es un hombre que sabe alzar la voz, que ha sabido alzar la voz, ha estado en medio de discusiones, de polémicas, y bueno, pues obviamente eso todavía refuerza más la presencia de la Iglesia Católica como un grupo de presión. Hemos visto cómo ahora sí que todos los grupos, todos los gobernantes, todos los políticos, a los aspirantes, antes pasaban por Casa Jalisco, hoy tienen que pasar, no necesariamente por Casa Jalisco, pero sí por la arquidiócesis, por la casona del cardenal. Allá en Tlaquepaque, así es. Y bueno, se dice también dentro de la propia teoría del poder que también el poder depende mucho de qué tanto las personas que están enfrente aceptan que existe ese poder. Así es. En esta condición, obviamente, como tú lo dices, este besamanos permanente de políticos y de gobernantes a las oficinas del cardenal o a la casona de Tlaquepaque hace que crezca ese poder, dado que los propios políticos constantemente le están dando ese poder, ¿no? Sí hay que decir también que dentro de lo político y lo social también la Iglesia ha ido perdiendo terreno cuando se mete a temas políticos y yo, digamos, cristalizo mucho esta falta o esta pérdida del liderazgo social, por ejemplo, en lo tardado que ha sido la construcción del Santuario de los Mártires, Sí. que si fuera cierto que la Iglesia Católica genera ese liderazgo tan arraigado, tan fuerte de comportamiento, pues creo que ya lo hubieran terminado y la realidad es que les ha costado mucho trabajo conseguir que tanto feligres, que tanto creyente aporte para la construcción de esto. Creo que ahí también hay que ver que la propia Iglesia Católica, por meterse a los asuntos de la tierra más que de los asuntos del alma, ha ido desgastando también su condición. Sí. Y ya no es tanto el factor aquel que se decía, que si decían voten por este o voten por aquel, ese partido iba a ganar las elecciones, ¿no? No, ya definitivamente eso se acabó. Bueno, estamos analizando los grupos de poder. Le recuerdo que usted estará viendo en sus pantallas nuestras formas de contacto a través de internet y las redes sociales. Lo invito a que participe con su opinión. Vamos a hacer un corte, enseguida regresamos, no le cambie.